siguiendo con el tema de EBC, entonces ya vimos la parte de aterosclerosis, parte del cardioembolismo, y otra de las partes importantes es esta enfermedad de pequeño vaso, y para eso existen síndromes lacunares, ¿no? Hay muchos síndromes lacunares, pero son 5 los más comunes, los que van a ver normalmente, ¿no? Entonces, para que sean síndromes lacunares, justamente lo que veíamos previamente, tienen que cumplir con las características y tienen que cumplir con la definición de menos de 1.5 centímetros de diámetro, visto en un estudio de imagen, etcétera, ¿no? Y lo que pasa con la enfermedad de pequeño vaso es que se afectan las pequeñas arteriolas. Ya no son las arterias, las de grueso calibre, las que se afectan, sino son las arteriolas, son las venas, ¿correcto? Se llenan de calcio, se llenan de grasa, se rompen, hacen angiopatía amiloide, etcétera, y esas son las zonas más comunes. Por ejemplo, esa es una enfermedad de pequeño vaso. Ahí estamos viendo una resonancia magnética en un corte axial, y todo lo que se ve hiperintenso, o sea, blanco, es enfermedad de pequeño vaso. Si nosotros midiéramos esos infartos, no miden más de 1.5 centímetros de diámetro y son varios, ¿ok? Son pequeños vasos que se han roto con el tiempo. Generalmente son subcorticales, como lo podemos ver aquí, ¿no? O sea, la corteza es la cáscara, lo más de afuera, y son subcorticales, ¿no? Justo donde están las lesiones largas. Y generalmente también son arterias penetrantes, por ejemplo, las ventriculostriadas o las talamogeniculadas, etcétera, son las arterias que más frecuentemente se afectan y representan el 25% de todos los infartos vasculares. ¿Okay? La verdad es que tienen buen pronóstico. Muchas de las lesiones que vemos en los síndromes lacunares, en la enfermedad de pequeño vaso, muchas de esas lesiones no se alcanzan a dar manifestaciones clínicas, simplemente se ven en estudios de imagen como los que hicimos. El problema de los síndromes lacunares o de la enfermedad de pequeño vaso son dos. Uno, que va siendo la carga acumulativa. O sea, así como vieron esas pequeñas lesiones, hay gente que tiene mucha leucopatía, mucha enfermedad de pequeño vaso, y eso se va acumulando y eso va mermando la capacidad física de una persona. Y además de eso, está directamente relacionada con deterioro cognitivo. ¿Okay? Entonces, entre mayor enfermedad de pequeño vaso tengan, mayor probabilidad es que tengan deterioro cognitivo, entiéndase a la larga demencia. Entonces, vamos a ver 5 síndromes lacunares, que son los que les van a preguntar, son los que van a ver en consulta. Uno de los síndromes lacunares se llama motor puro, así se llama, motor puro, y este es el más común. ¿Okay? Y lo que pasa, y por la razón por la cual se llama motor puro, es que tienen debilidad o paresia, rara vez tienen plegia, pero tienen parálisis completa o puede ser incompleta de brazo, de cara o de la pierna. ¿Okay? El paciente solamente tiene debilidad, no tiene ningún otro síntoma, no tiene problemas de lenguaje, no tiene problemas del habla, no tiene problemas sensitivos, nada, simplemente tiene lesiones o debilidad. Normalmente el síndrome motor puro se afecta en la cápsula interna. ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos esto de la vía piramidal que se compactaba? Se compactaba en un punto muy específico, en la rodilla posterior de la cápsula interna. Justamente cuando hay pequeñas lesiones ahí en la cápsula interna pueden presentar un síndrome motor puro, ¿correcto? También existe el síndrome sensitivo puro, o sea, tenemos motor puro y sensitivo puro. El sensitivo puro generalmente son lesiones en tallo cerebral, en tálamo o en proyecciones talamocorticales. Si les hicieran la pregunta de cuál es el sitio más frecuente de lesión en un síndrome lacunar sensitivo puro, es el tálamo, ¿no? Acordarse que el tálamo es el relevo sensitivo de todo. ¿Okay? Entonces, sensitivo puro, tálamo. Bien, por favor. Luego está el sensitivo motor. Entonces tenemos motor puro, sensitivo puro y sensitivo y motor. Este representa el 13% de los casos y la lesión está en el tálamo. ¿Sí? La lesión está en el tálamo. Y también se extiende un poquito al brazo posterior de la cápsula interna, o sea, tiene una lesión bilateral o tiene una lesión muy chiquita que afecta a ambos lados. El otro se llama ataxia hemiparesia. ¿Ok? Ataxia hemiparesia. Si estamos hablando de ataxia, ¿dónde puede estar la lesión? Cerebelo. Cerebelo, correcto, ¿no? Cerebelo. Entonces, generalmente son lesiones en el cerebelo, aunque también se puede lesionar la cápsula interna y el puente, ¿no? Parte del tallo cerebral, justamente donde baja toda la vía piramidal. ¿Dónde el puente que afecte ataxia y que dé hemiparesia? En los pedúnculos.
Ajá, acuérdense que hay pedúnculos, que los pedúnculos son estas porciones que abrazan al tallo cerebral, ¿no? El tallo cerebral se abraza con el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos. Entonces, es una de las causas más comunes. ¿Y qué va a presentar? Obviamente va a presentar un síndrome atáxico, que ya decíamos que es abasia, que abren la base de sustentación, es astasia, que les cuesta trabajo caminar en línea recta, y además van a tener debilidad. Y el último es disartria manotónica. Los vimos en orden de frecuencia, es decir, el más común es motor puro, luego sigue sensitivo puro, luego sigue motor sensitivo, luego sigue ataxia y hiperesia, y por último sigue disartria manotorpe. Disartria manotorpe quiere decir que el paciente tiene problemas del habla y aparte tiene ataxia de la extremidad superior. O sea, la mano torpe se refiere a que el paciente tiene ataxia. Ajá. Ataxia y otros síndromes cerebelosos como dismetría y disdialogocinesia. ¿Sí? La causa aquí más frecuente es que se dañe el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Dudas o preguntas de los síndromes lacunares? No. Ok, entonces esa representaría la enfermedad del pequeño vaso. Ya vimos aterosclerosis de grandes vasos, ya vimos fibrilación auricular y cardiopatías, y luego sigue los síndromes lacunares. Hasta ahí todo bien, ¿correcto? Sí. Va. Entonces, nos llega un paciente con EBC. Ya vimos cuáles son las causas, ya sabemos cómo lo vamos a abordar, pero ¿cuál es el algoritmo diagnóstico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con EBC? Resonancia. No, pero que hemos visto, ¿no? Esto es importante, esto es bien importante. Esta es la parte, quizá de todo lo que vamos a ver, en EBC, quizá esa es la parte más compleja. Esta probablemente sea la parte más compleja. ¿Por qué? Porque tenemos que resolver el EBC. Actualmente se puede tratar un EBC hasta 24 horas después de presentarlo. ¿Okay? Al principio eran solamente 3 horas, luego se extendió la ventana a 4.5 horas, luego salieron estudios de extensión donde se podía tratar hasta las 9 horas y ha seguido evolucionando, y los últimos estudios es que podemos tratar y que le vaya bien a un paciente hasta 24 horas después de presentar una enfermedad vascular cerebral, ¿correcto? Dejen por ahí una carpeta. Ajá. Y unos lápices. Sí, también. Gracias. ¿De qué haces? Ok, entonces esta es la parte que más atención requerimos. Si quieren interpretarlo. Sí, creo de Filadelfia y los de Liz, ¿no? No, lo de Liz tiene algo que ver, pero esa parte es complicada. Entonces ahí va. Primero la sospecha, ¿no? Entonces, llega un paciente con sospecha de EBC. Sospecha de EBC, no le estamos poniendo apellido, ¿ok? No estamos diciendo si es un EBC hemorrágico o si es un EBC isquémico. Eso no lo vamos a determinar nosotros. Eso lo va a determinar la tomografía de cráneo, ¿ok? Entonces, llega un paciente con sospecha de EBC a urgencias. Lo primero que tengo que preguntar, ¿qué es? Si ya le había pasado antes. Si sigue con síntomas o no. No, sí sigue con síntomas. Lo primero que tenemos que preguntar es ¿a qué hora empezó los síntomas? Es lo más importante, ¿a qué hora empezó los síntomas? O preguntarle a la persona que viene con él, que haya presenciado los síntomas, ¿a qué hora empezó? Porque con base en eso se va a determinar el estudio y el tratamiento. ¿Ok? Entonces, el abordaje diagnóstico consta de eso. Preguntamos cuánto tiempo tiene. ¿Ok? Y entonces, si tiene 4.5 horas o menos, si tiene menos de 4.5 horas, entre 0, nunca llegan a la 0, pero si llegan entre 0 y 4.5 horas, el estudio que tengo que hacer, ¿cuál es? TAC simple de cráneo. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero ver en esa TAC? Si hay hemorragia. Que no esté sangrando. Yo no quiero, con la tomografía que le voy a hacer a esa persona, yo no quiero hacer el diagnóstico de EBC isquémico. Yo lo que quiero descartar es que esté sangrando. Entonces, de las 0 a las 4.5 horas, yo le hago una TAC simple de cráneo. Ese es el primer estudio que le hago. No es el gold standard, es el primer estudio que le hago. ¿Ok? TAC simple de cráneo. No necesitamos más. Si la TAC simple de cráneo me sale con datos de sangrado, etcétera, o tiene alguna otra cosa el paciente, lo tomamos como que puede ser un simulador y considerar un estudio. A eso no le vamos a dar mayor consideración. Aquí viene lo importante. Entonces, llega el paciente y le hago esto. ¿Cuál es el único? Hay 2 estudios ahí
en la cama del paciente, por decirlo de alguna manera, hay dos estudios que son fundamentales. Uno es la presión arterial, porque eso me puede contraindicar darle el tratamiento, y el otro es la glucosa. Ajá. Los únicos dos cosas que le voy a descartar en ese momento, antes de tratar, las únicas dos cosas que le voy a descartar es que no tenga una crisis hipertensiva, que esté más de 180, 110, o que no tenga una hipoglucemia. Porque la hipoglucemia es el primer simulador de stroke. ¿Ok? Es el primer simulador de B6 isquémico, es la hipoglucemia. Entonces ahí le hago una glucemia capilar, un destróstics. ¿Correcto? Entonces, tengo al paciente, y ¿qué puede pasar cuando sale a las 4.5 horas? Si la tomografía me sale normal, no se ven datos de isquemia, no se ven datos de sangrado, etc., y el paciente tiene síntomas, ¿qué hago? Una resonancia. No. Un Doppler. No. Electro. Se tromboliza. Se tromboliza. ¿Ok? Entonces, Sí. algoritmo mental, rápido. Tienen que captar esto. Paciente que llega en menos de 4.5 horas, que la tomografía está normal, se ve normal la tomografía, que no tiene más de 180, 110 la presión, a ese paciente lo trombolizo. Sí. Mi umbral para trombolizar debe de ser muy bajo. ¿Correcto? ¿Y hay algún parámetro para la glucosa? Para la glucosa, ¿no? Ya vi que... Aunque no tenga hipoglucemia abajo de 70. Solo es como para descartar que no sea por hipoglucemia. Exacto, que los síntomas que estás teniendo no sean por hipoglucemia, ¿ok? Pero es lo que tengo que hacer. Más adelante vamos a ver qué hacemos cuando tenemos pacientes, que son la mayoría las que llegan después de 4.5 horas. Pero bueno, si tengo el diagnóstico del B6 isquémico, trombolizo, no me tengo que esperar, no tengo que esperar laboratorios, no tengo que esperar el electrocardiograma, no tengo que retrasar nada. ¿Ok? Si lo puedo hacer simultáneo, perfecto. Si no lo puedo hacer simultáneo, trombolizo. No tengo que esperar absolutamente nada. Dentro del abordaje diagnóstico, cuando tengo el B6 isquémico, lo que sigue que hago, entonces, es un electrocardiograma. Aquí, acuérdense que aquí estamos en el algoritmo diagnóstico. Los primeros estudios que tengo que hacer en urgencia son electrocardiograma y laboratorios generales. ¿Qué estoy buscando en los laboratorios generales? Estoy buscando el número de plaquetas, estoy buscando la glucosa, estoy buscando la creatinina, estoy buscando que no tenga una hiponatremia, laboratorios generales, ¿no? Y no es nada más por pedirlos, sino que estoy buscando cosas específicas. ¿Okay? ¿Y el electro para qué lo estoy pidiendo? Por si Por si no tiene FA, ¿ok? Para buscar que no tenga una arritmia, ¿ok? Esa es clase 1. O sea, cuando ustedes lean que dice clase 1, es la recomendación más importante. Ya la clase 2A o la clase 2 o la clase 2B quiere decir que se puede hacer, pero no es lo más importante. Dentro de la clase 2A está el ecocardiograma transtorácico, o sea, por arriba del pecho. No transesofágico, no el que vemos la cámara por el esófago donde tenemos que dormir al paciente, sino transtorácico. Transtorácico, ¿qué estoy buscando? Un trombo en la aurícula. ¿Ok? Un trombo en la aurícula. Porque existe, muchos pacientes de los que se infartan es por FA paroxística. O sea, no van a sostener el ritmo de FA, sino que van a haber hecho un paroxismo de FA y es que lo tienen y pueden tener un trombo en la aurícula. ¿Ok? Y después determinamos en dónde está el infarto. ¿Ok? Eso ya lo vamos a determinar con estudios más avanzados, puede ser una reso, etcétera, pero bueno. Determinamos dónde está el infarto. La mayor parte de los infartos van a ser de la circulación anterior. La circulación anterior es la carótida, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Esa es la circulación anterior. Y la circulación posterior es vertebrales, basilar y arterias cerebrales posteriores. ¿Correcto? Entonces, debo determinar si está en la circulación anterior o no. Si sí está en la circulación anterior, lo que tengo que ver son carótidas. ¿Cuál es el mejor estudio para ver las carótidas dentro del abordaje diagnóstico inicial? Doppler, o sea, un ultrasonido de las carótidas. ¿Sí? Clase 1. Y también, si no veo bien en el Doppler, si no alcanzo todo el segmento, entonces le hago un estudio no invasivo, o sea, una angiotomografía de las carótidas. Eso ya es clase 2. Y también puedo revisar, si no es de la circulación anterior, debo revisar la circulación posterior también con un Doppler o con otro estudio. Ahora, tenemos la causa identificada, es decir, llegó a mi paciente, se infartó, ya le hice laboratorios generales y electrocardiograma.
son negativos. Le hice un ecocardiograma transtorácico, es negativo. Tiene un infarto de la circulación anterior y el Doppler de carótidas es negativo, ¿ok? Entonces, ¿tengo o no tengo la causa? Si sí tengo la causa, le doy el tratamiento adecuado. ¿Cuál es el tratamiento si tiene aterosclerosis? Pues depende, ¿no? Puede ser antiagregantes, estatinas, puede ser angioplastía, etc. Si me salió con FA, tengo que anticoagular al paciente, ¿ok? Si no tengo la causa identificada, entonces tengo que determinar qué edad tiene, o sea, cuál es la edad de del paciente, qué comorbilidades tiene, ¿ok? Si tiene FA, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si es obeso, si tiene carga genética, etc. Y tengo que considerar lo siguiente para hacer los siguientes estudios. Entonces, puedo hacer un Holter. Clase 2A, eso quiere decir monitoreo prolongado del ritmo, Holter. Luego, puedo hacer pruebas genéticas, sobre todo en mujeres que pueden tener mutación MHTFR, es una mutación especial. Puedo hacer pruebas para ver si tiene o no tiene vasculitis. ¿Ok? Puedo hacer un ecocardiograma transesofágico si pienso en endocarditis. Puedo hacer una resonancia magnética cardíaca y puedo evaluar otras causas. Esto lo vamos a hacer rara vez. Entonces, ya que el algoritmo está completo, lo voy a repetir y si hay alguna duda me dicen. Llega el paciente con RC. Hago la pregunta de cuánto tiempo inició. Hago el diagnóstico de RC isquémico. Si sí tengo el diagnóstico de RC isquémico, lo primero que tengo que hacer es electrocardiograma, laboratorios generales. Lo que sigue de eso es un ecocardiograma transtorácico y determinar dónde está el infarto, si es en la circulación anterior o posterior. Si es en la circulación anterior, busco causas de infarto de circulación anterior, que son dos las más comunes, aterosclerosis de carótidas y FA. Si es de circulación posterior, busco causas en circulación posterior, ¿ok? Y con base en eso determino si tengo causa o no tengo causa. ¿Hay alguna duda? ¿Qué estudio se hace para la vasculitis infecciosa? Para la vasculitis infecciosa, generalmente pruebas de laboratorio específicas, o podemos hacer una angiografía para ver si tiene apretados los vasos, o podemos hacer una angiotac. O pruebas serológicas, depende cuál sea la sospecha de infecciosa. ¿Ok? Entonces, la tomografía es el primer estudio. Si la pregunta de examen dice, llega un paciente dentro de las primeras 4.5 horas, ¿cuál es el primer estudio que le hago al paciente? Tomografía. ¿Cuál es el gold standard? Resonancia magnética. Depende de quién les pregunte. Actualmente un ataque se hace en 5 minutos, ¿ok? Y nos logra determinar si tiene o no tiene hemorragia. Eso va a ser lo primero. ¿Tiene o no tiene hemorragia? Si no tiene hemorragia, lo trato, etc. ¿No? Pero existe también signos tempranos de isquemia. No son los que estamos buscando, pero pueden salir en la tomografía y también son un complemento para mí. Entonces, los signos tempranos de isquemia pueden ser estos. Aquí está una tomografía. Que se borre la ínsula es este. Se borra la ínsula está acá. Borramiento de la ínsula, que a veces se opacifique uno de los núcleos de la base. Que se vea una hipodensidad, como por ejemplo aquí, que se ve una hipodensidad. A veces se ve hiperintensidad de la arteria cerebral media, se los voy a mostrar. Esto, por ejemplo, es un signo temprano y es el más común, que se ve hiperintensa la arteria cerebral media, y esto quiere decir que aquí se quedó flujo. O sea, hay un coágulo aquí tapando y aquí se quedó flujo y por eso se ve hiperdensa. Cuando yo hablo de tomografías, hablo de densidades. Cuando hablo de resonancias magnéticas, hablo de intensidades. Regreso. ¿Ya? ¿Para qué me va a servir la tomografía simple también? En la tomografía simple hay una evaluación que se llama aspects. Aspects, aquí está. Y el aspects lo que mide es todo el territorio de irrigación de la arteria cerebral media. El aspects lo que está midiendo es toda la arteria, toda la zona de irrigación de la arteria cerebral media. El aspects solamente se hace con tomografía simple de cráneo. ¿Ok? Se hace con tomografía simple de cráneo. Y mide 6 segmentos. Otra cosa que tienen que saber del aspects es que se ve en los cortes que necesitamos ver el aspects, son dos cortes. Uno, donde están los núcleos de la base, están acá. Pues este es un corte, este es el corte proximal. Y luego, donde están los ventrículos laterales, que es este. Son los dos cortes donde vemos el territorio de irrigación. Entonces, el aspects son 10 puntos.
Una tomografía completamente normal tiene un aspect de 10. O sea, si a mí me dicen que tiene un aspect de 10, sé que toda la tomografía absolutamente está normal. Y nosotros le vamos a ir restando un punto por cada hipodensidad que veamos. Depende de dónde vemos las hipodensidades. Entonces, si tiene un aspect de 7, quiere decir que tiene 3 zonas hipodensas. Si tiene un aspect de 4, quiere decir que tiene... Y eso de lo que nos habla es del tiempo que ha pasado en que se infartó. O sea, a lo mejor el paciente llega y dice, yo me infarté hace 2 horas, o empecé los síntomas hace 2 horas, pero tiene un aspect de 2. O sea, tiene infartado ya todo el territorio. Muy probablemente ese paciente tenga más tiempo, ¿no? Entonces, este es importante el aspect, y se hace con tomografía simple. Entonces, la utilidad de la tomografía simple se presenta en la llegada a urgencias, en el momento en el que llega a urgencias. Luego viene la angiotomografía, y no es lo mismo una angiotomografía que una tomografía con contraste, no confundir. Cuando yo pido una angiotomografía, lo que quiero ver son los vasos del cráneo. Cuando yo pido una tomografía con contraste, quiero ver una lesión que está en el cerebro. Entonces aquí lo que me va a servir es una angiotomografía. ¿Para qué va a servir la angiotomografía? Para saber dónde está el coágulo. Ahí voy a poder determinar en dónde está el coágulo, ¿sí? Entonces también se hace muy rápido, y la utilidad máxima de la angiotomografía es para ver oclusión de grandes vasos. A partir de ahora ustedes pueden leer el acrónimo o las siglas LVO que está ahí, que en inglés es oclusión de grandes vasos, ¿no? OGB también en español, o LVO, oclusión de grandes vasos. Eso quiere decir... ¿Este estudio entraría en los de estudios de imagen tardíos? Ajá, se podría tomar como después de las 4.5 horas, ¿no? Después de las 4.5 horas nos va a servir ver una angiotomografía, como un estudio de imagen tardío. Y lo que vamos a ver es oclusión de grandes vasos, ¿sí? Bueno, ¿qué nos va a permitir la oclusión de grandes vasos? Ver si no tiene estenosis carotidia, ver si no tiene el trombo en la arteria cerebral media, etcétera, porque dependiendo de esto podría entrar a terapia endovascular. Ahora lo voy a explicar, ¿no? Y parte de la tomografía y de los estudios avanzados y de la razón por la cual ahora podemos rescatar un cerebro hasta 24 horas después de haber iniciado los síntomas, se debe a esto, se debe a la perfusión cerebral, tanto a la resonancia como al estudio de perfusión cerebral. Esto es lo que ha cambiado el rumbo de la EBC, ¿okay? La perfusión cerebral. ¿Por qué? Porque la perfusión cerebral me va a permitir ver qué zonas tengo de penumbra y qué zonas tengo infartadas. Es decir, cuando se tapa una arteria, en los primeros 5 minutos se infarta un pedazo de cerebro. Eso se llama núcleo del infarto, el core isquémico. Ajá, se tapa un pedazo. Eso no hay manera de rescatar. Se muere eso en 5 minutos. Pero alrededor del núcleo del infarto queda una zona que se llama zona de penumbra. La zona de penumbra, sin mucho más, o sea, la manera más fácil que creo que hay de entender la zona de penumbra son neuronas apendejadas. ¿Correcto? O sea, son neuronas que no se han muerto, que están hipóxicas, pero que son absolutamente rescatables. Entonces, la trombolisis y la trombectomía mecánica sirven para rescatar la zona de penumbra, que siempre es mucho más extensa que el núcleo del infarto. La tomografía con perfusión mide 3 cosas. Mide el flujo sanguíneo cerebral, mide el volumen sanguíneo cerebral y el tiempo que tarda en llegar la sangre al tejido isquémico. Entonces, ¿para qué nos va a servir la perfusión? Para determinar cuál es el núcleo del infarto y cuál es la penumbra isquémica. Y entonces, con esto sí, puedo determinar qué paciente se puede rescatar hasta 24 horas después. Si llega el paciente y dice, pues se infartó hace 14 horas, y yo veo que tiene un núcleo pequeño del infarto y que tiene una zona de penumbra alta, ese paciente es buen candidato para rescatarse, aunque hayan pasado 16 horas. ¿Okay? ¿Por qué? Por la colateralidad. Hay otras arterias que le están llevando sangre a la parte del tejido infartado. Entonces, miren ustedes, esto es una tomografía por perfusión. Si se fijan, aquí tenemos a una arteria cerebral. Aquí estamos viendo un corte axial, coronal, perdón, donde vemos en el lado izquierdo, o sea, en lo que estamos viendo es una oclusión de la arteria cerebral media en su segmento M1. ¿Ok? Aquí está tapado. Entonces, toda esta zona se podría infartar, es potencialmente infartable, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí lo que tenemos es una zona de infarto, que es lo amarillo, y todo lo demás
todo lo que están viendo rojo es la penumbra. Entonces, ese paciente tiene una alta penumbra, por la colateralidad. Este paciente es rescatable. ¿Quedó alguna duda? Entonces, vimos tres. En cuanto a tomografía, vimos tres cosas: la tomografía simple, angiotomografía y tomografía por perfusión, ¿correcto? Sí. Luego sigue la resonancia magnética y este es el gold standard. Cuando hay un infarto, cuando se ocluye una arteria, se produce un edema. ¿Qué tipo de edema se produce? ¿Citotóxico o vasogénico? Vasogénico. Ok, levante la mano. ¿Quién dice citotóxico? Nadie dice citotóxico. ¿Quién dice vasogénico? Perfecto, muy bien. Es un edema citotóxico. Es un edema citotóxico. Por eso, el edema de los infartos no mejora con esteroides. Porque es un edema citotóxico. ¿Por qué es un edema citotóxico? Porque se alteran las bombas de sodio. Se alteran las bombas de sodio, empieza a haber edema, se hincha la célula, revienta la célula. Es un tema entre glutamato, sodio, bombas sodio-potasio, etc. ¿Okay? Lo que hace la resonancia magnética en su secuencia de difusión, que veíamos en la mañana, que es la que más rápido logra ver una lesión, lo que está viendo la difusión es el edema citotóxico. La difusión, la hiperintensidad de la difusión, lo que ve es el edema citotóxico. Cuando ve hiperintenso, eso es un edema citotóxico. Y se puede presentar hasta en los primeros 30 minutos. Entonces, para yo determinar, yo tengo que ver esto. Yo tengo que ver esto. Difusión me va a determinar lesiones isquémicas agudas, hiperagudas. ¿Okay? Un T2 ya me va a determinar secuencias isquémicas subagudas o crónicas. Un FLAIR, subagudas. Ahorita les voy a decir algo más. Ecogradiente, hemorragia. Y puedo también ver los vasos con una angioresonancia y la perfusión. Pero para efectos prácticos y efectos de este curso, solo hay dos secuencias que son las más importantes: difusión y FLAIR. Ahí está FLAIR. Porque en difusión yo puedo ver una lesión que todavía no se pinta en FLAIR. Y si todavía no se pinta en FLAIR, si yo veo en difusión un gran infarto que todavía no veo en FLAIR, quiere decir que ese paciente tiene una gran posibilidad de rescatar ese tejido cerebral. Porque el FLAIR me pinta los infartos 4 horas después. O lesiones que ya están muy consolidadas. Difusión la va a ver y FLAIR no la va a ver. Eso se llama mismatch. ¿Ok? Eso se llama mismatch de imagen. Y todos los estudios que salieron en 2017, que son los más importantes para EBC, que son el DON y el diffuse, hablaron de mismatch. Yo ya lo que veo en difusión no lo veo en FLAIR. Ese paciente le va a ir bien. Si lo que veo en difusión ya lo veo en FLAIR, ya está infartado. Eso ya está infartado, ya no hay nada que hacer. Es como preventivo, ¿no? Nada más. No. O sea, si lo ves en difusión, Si lo veo en es como difusión y no lo veo en FLAIR, lo pronóstico. meto a tratamiento. Si lo veo en no tanto pronóstico, si lo veo en difusión y no lo veo en FLAIR, lo meto a tratamiento. O sea, porque no se ha infartado. Lo que estoy viendo es una penumbra. Sí, es lo que yo digo, es como- ¿Pero preventivo de qué? ¿Qué O preventivo? sea, para meterlo rápido y Que no esté el flare. O sea, no se ha infartado. Lo que me está diciendo, cuando yo no veo el infarto en FLAIR y sí lo veo en difusión, lo que me dice es que este paciente tiene mucha penumbra. Es como en el transitorio con los síntomas. Y si tiene síntomas. No, o sea, aquí lo que estoy viendo es, o sea, yo cuando veo una lesión en difusión, me está diciendo, tienes una oclusión, ya se te infartó un pedazo, y ahí tienes una zona extensa de penumbra, que si no haces nada, se va a infartar. Es rescatable. Si ya lo veo en FLAIR, ya no tengo nada que hacer. O sea, en FLAIR ya se me infartó. Pero tendríamos que verlo siempre en los dos. Tienes que ver forzosamente las dos secuencias, pero la resonancia te hace las dos secuencias. O sea que no siempre va a haber zona de penumbra. Depende de la colateralidad, justamente. O sea, hay pacientes que tienen muy buena colateralidad y hay pacientes que no tienen nada de colateralidad. Llegan a tiempo, muy buen tiempo, 4 horas, y ya tienen un gran infarto. Y hay pacientes que llegan a los 18 horas y tienen una zona de penumbra grande. Depende de la colateralidad. Entonces, miren, Por ejemplo, si se ve eso es difusión, eso es difusión. Ahí ya estoy lo viendo- viste. Ahí la flecha que estoy viendo una zona de difusión en donde tengo una hiperintensidad aquí. Ajá. Tengo una hiperintensidad ahí, justo en la cápsula interna. Ajá. Ahí está.
La ¿Es el lesión. flare? Ese es el flare. Y ahí ¿Ok? ya, Ahí ya está, ya tengo infartado al paciente. ya no lo puedes rescatar. Ya no lo ahí puedo rescatar, valió. ya no se va a beneficiar de nada. Ahorita vamos a ver. Y en una donde es rescatable, en la flare no se va a ver. Ahora te lo voy a blanco. enseñar. Ahora te lo voy a enseñar. Puede regresar la de flare. Entonces ya cuando en flare ya vemos cambios hasta 6 horas después. Entonces, este mismo paciente ya tiene un infarto grande. Sí. ¿Ok? Ya ese paciente no se va a beneficiar de nada. Les muestro una difusión. Esta es una difusión en donde se ve hiperintenso toda la parte motora. Ajá. Que no sé por qué no tengo el flare, porque no se veía en flare, ahora se los muestro. Pero ahí se ve una hiperintensidad. ¿Sí la logran ver del lado izquierdo? Ok, es la parte frontal. Vean las sensibilidades, ¿no? O sea, la resonancia es superior, por eso la resonancia es gold standard. Pero una cosa es que sea gold standard y otra cosa es que sea el primer estudio que hago. Depende del tiempo. Depende del tiempo. Esto yo lo veo en resonancia. Esto se llama 3 de TOF. No necesito contraste. Miren ustedes cómo está tapada toda la carótida del lado izquierdo. Ajá. Yo también logro ver esto con un 3 de TOF. Está tapada toda la carótida del lado izquierdo. No logro ver nada. Hay una oclusión grande carotídea, se le va a infartar medio cerebro. Entonces depende absolutamente de cómo están las secuencias de perfusión o cómo está difusión y flare, ¿correcto? Ok. Hay escalas clínicas, lo que decía, ¿no? El NIH. Entonces el NIH lo que va a hacer es, llega el paciente y yo le hago una escala rápida de NIH y lo que sugieren todas las guías de tratamiento es que nunca se memoricen el NIH. Siempre háganlo con la tabla ahí del NIH, ¿no? Con la escala, porque corremos el riesgo de equivocarnos. Lo que va a hacer el NIH es ver cómo está en la orientación, cómo está el estado de despierto, cómo está la fuerza, cómo está la sensibilidad, cómo están los campos visuales. Ajá. El máximo puntaje del NIH son 42 puntos, no hay nadie que pueda llegar a 42 puntos, solamente es el máximo puntaje. Y el NIH lo que tiene una buena relación es que entre mayor puntaje, mayor probabilidad de que la oclusión sea proximal. O sea, mayor probabilidad de que yo tenga un coágulo en la carótida o en el primer segmento de la arteria cerebral media. Si tengo un NIH muy bajo, muy probablemente mi infarto es distal. En eso tiene una buena correlación clínica el NIH. Eso me permite determinar de alguna manera, ¿sí?, clínicamente si tiene el paciente oclusión de grandes vasos o no. Les digo, tiene 42 puntos, lo máximo es que llegue alguien a 38. No lo voy a poner aquí, no es un puntaje que se necesite, memorizar, pero cuando el paciente tiene 20 puntos o más, tiene alta probabilidad de quedar con discapacidad grave. ¿Por qué? Porque, insisto, tiene una muy buena correlación con la oclusión proximal. ¿Sí? Lo que les decía, ¿no? Hay dos mismatch, hay dos tipos de mismatch. Uno es el mismatch radiológico y otro es el mismatch clínico radiológico. Me explico. Llega un paciente con un NIH de 28 puntos. Parético, afásico global, desviación de los ojos, no mueve nada, etc. Lo meten a imagen, resonancia magnética, lo que sea, lo meten a imagen y la imagen se ve perfecta. O se ve una lesión pequeña. Eso es un mismatch clínico radiológico. Eso quiere decir que el paciente está teniendo muchos síntomas, pero que no se ha infartado. Ese paciente tiene buena probabilidad, muy buena probabilidad de rescatarse. Ajá. Y el otro es el mismatch radiológico, que ya decía, la diferencia entre difusión y flare. Este es importante, la escala de ranking modificable. Nosotros sabemos cómo le fue a un paciente en los del 0 al día 90. Ajá. Nosotros vamos a preguntar siempre qué ranking tiene el paciente. Ya muy bien, llegó, lo trataste, lo rescataste, lo trombolizaste, etc. ¿Con qué ranking quedó? ¿Qué escala de ranking quedó? Y es esta. La escala de ranking o MRS es cómo le fue en los desenlaces. Nosotros consideramos, los estudios y los vasculares y demás, recomiendan un buen desenlace cuando tiene un ranking de 2 o menos. 2 o menos es un buen ranking. ¿Sí? Y este de escala. Un ranking de 0 es sin síntomas. No tiene síntomas el paciente. Un ranking de 1 tiene muy poca incapacidad, tiene algunos pequeños síntomas. El ranking de 2 hasta acá es incapacidad leve, pero no requiere asistencia.
Por eso nosotros queremos como favorable un ranking de 2 o menos, porque es un paciente que puede hacer sus cosas solo, tiene autonomía, tiene independencia. De 3 para abajo ya empiezan con ciertos problemas para valerse por sí mismos, ¿no? Ya aquí ya pueden caminar con dificultad, aquí ya tienen incapacidad moderada o grave, en el 5 están postrados, o sea, si les dicen tiene ranking 5 es un paciente que está postrado, no se mueve, y evidentemente no les va a llegar nadie con ranking 6 porque es muerte, ¿no? Entonces, 5 es un muy mal ranking, ¿sí? Muy mal ranking. ¿Hasta ahí dudas o preguntas? Bueno, vamos con el tratamiento agudo. Esto es la segunda parte más importante de todo. Antes de 1995, pues, si de por sí la neuro no cura nada, pues antes de 1995 no curaba absolutamente nada, ni remotamente nada en la parte vascular. Entonces, en 1995 sale el estudio más importante que se llama NINS, y sale en el New England, y entonces dice justo eso, dice, tú puedes inyectarle este veneno al paciente que es trombolisis, que es alteplasa, y ese paciente se va a salvar. Para que llegue un paciente a las 3 horas del infarto tendríamos que vivir en Barcelona, que son los que más rápido hacen los tiempos, ¿no? O sea, aquí no hay nadie o prácticamente nadie que llegue a las 3 horas. Pero bueno, se podía trombolizar a las 3 horas. Luego tardan chorro de años, muchos años, hasta 2008, para que salga el ECAS-3. Y el ECAS-3 lo único que hace es ampliar la ventana de 3 a 4.5 horas. Dice, bueno, ya vimos que es seguro también trombolizar a un paciente hasta 4.5 horas. Y 10 años después cambia todo con estos estudios que salen, ¿no? Wake up así. ¿Qué es lo que pasaba? El paciente se dormía bien, sin síntomas, y despertaba pléjico. Entonces, por eso salen estos estudios. El paciente se dormía perfecto y despertaba débil, afásico, etc. Entonces, eso se llama BC del despertar, wake up stroke. Y el wake up stroke era justo, ¿qué hacemos con el wake up stroke, no? Antes de que nacieran estos estudios decía, bueno, si se dormía a las 9 de la noche, tú tienes que considerar, tu médico tienes que considerar que la última vez que se vio bien a ese paciente fue a las 9 de la noche. Y si llegó a las 9 de la mañana son 12 horas, está apenas, está fuera del estado de alarma, ¿ok? Entonces por eso nacen estos estudios. En 2018 dicen, bueno, depende de la resonancia magnética o la perfusión, podemos trombolizar a un paciente hasta 9 horas después. Trombolizar, inyectarle alteplasa por la vena, trombolizar. ¿Y cuál es el problema de trombolizar posterior a esas horas? El daño por Alto riesgo de sangrado. Alto riesgo de sangrado. ¿Cuándo no debo trombolizar a un paciente? Aquí están las contraindicaciones. Pero, si llega en agudo y cumple criterios para trombolisis, lo único que me debe detener, es la presión. No voy a esperar a que salga un INR, ni un TP, ni las plaquetas, nada, ¿no? Solamente que tenga una presión mayor a 185, 110. O sea, si te llega en menos de 4.5 horas, Ajá. y no tiene la presión, se tromboliza. Si tiene un ataque simple normal, sí. Si tiene un ataque simple normal, sí. Desde lo que dijiste está perfecto si le agregas que tiene un ataque simple normal. Correcto. Ahora, ¿en qué paciente sería contraindicación el INR? Mayor o no posible. Pacientes que ya sabemos que toman acenocumarina o que toman warfarina, ¿no? Que si yo tomo warfarina, me hice un INR antier y tenía 2.5, ok, ese paciente por historia te está avisando, probablemente no. O plaquetas de menos de 100.000, ¿no? Yo tengo trombocitopenia, me hice un estudio reciente, tengo 40.000 plaquetas. Ese paciente probablemente no. O un infarto previo en los 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Alto riesgo de sangrado, ¿sí? Glucosa menos de 50 o más de 400, etc. Todas son relativas menos la presión. Tengo que bajarle la presión y una vez que le bajo la presión lo trombolizo. ¿Es el único que nos detiene Para en agudo, sí. para trombolizar? Sí. O que te refiera a eso, ¿no? Que te diga, oye, ayer me hice un estudio de... no es que te digan ayer, pero a nosotros nos mandan muchos pacientes de cardio, por ejemplo. Te dicen, ¿sabes qué? El estudio que le tomamos ayer tiene un INR de 3. Pues dices, bueno, a ese mejor lo metemos a trombectomía mecánica, ¿no? El gold estándar para trombolisis, ahorita hay 2, es alteplasa y tenioteplasa. El gold estándar continúa siendo alteplasa. Y esta es la dosis. La alteplasa se pasa directo, no se diluye. Y le dice a la enfermera, ¿con qué solución la diluyo, doctor? No se diluye, se pasa directo el frasco y se calcula a 0.9 miligramos por kilogramo de peso. ¿Correcto? Doctor,
Doctor, ¿cuánto pesa? ¿Por punto 9? Ciérralo en 70 por punto 9. 63, ok, tenemos 63, ahí 63 miligramos de la dosis total. De esa dosis total que son 63 miligramos, el 10% lo pasamos en bolo. ¿Cuánto es el 10%? 6.3 miligramos. 6.3 miligramos lo pasamos en bolo. ¿Cuánto tiempo es el bolo? Un minuto. En un minuto. ¿Ok? En un minuto lo pasamos. Y el otro 90%, ¿cuánto quedaría? Del 63, le pusimos un bolo de 6.3, ¿cuánto queda? 56.5. Exacto, 56 y fracción. Ese 56 y fracción se pasa para una hora. Se pasa para una hora. ¿Quedó claro? 0.9 por kilo de peso. La dosis total la dividimos en dos. El 10% lo paso en bolo y el restante lo paso en una hora. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Esa es la anteplaza. Así ha evolucionado la ARS. En 1995 sale el NINS, en 1999 sale el ECAS-2, y tenemos hasta 2017 que salió el Extend, hasta 9 horas después, 2016 salieron. Esto es para la anteplaza. Miren todo lo que ha hecho la anteplaza. Aquí ya se pueden trombolizar siempre y cuando tengan estudios de perfusión o resonancia con un área de penumbra grande. Podemos trombolizar hasta 9 horas después. 9 horas después, pacientes muy seleccionados. Está la tenecteplasa. La tenecteplasa tiene una ventaja: no se pasa infusión, solo se da un bolo. En todos los estudios que se han comparado la alteplaza contra la TNK, contra la tenecteplasa, no ha sido superior. Tampoco ha sido inferior, pero no ha sido superior. En esos estudios tú comparas con el gold standard, ¿no? O sea, comparas con la alteplaza, que es la mejor. Si la tenecteplasa es superior, vamos tenecteplasa, pero no ha logrado ser superior. Entonces, estos pacientes solamente se pasa el bolo inicial. Y estos son los estudios que se han hecho con tenecteplasa. ¿Okay? Si solamente tuvieran tenecteplasa, está bien, se puede utilizar. Y insisto, ¿no? Y luego sigue la terapia endovascular. Yo soy terapista endovascular, eso no quiere decir que solamente vamos a hacer terapia endovascular. Dime. Doctor, y con la trombolisis, o sea, hago la trombolisis e igual le doy anteplaza o no. La trombolisis es con anteplaza. Ah, ok. Ok. A ver, no confundir, porque puedes confundirte. Probablemente yo me confundía en pegar. No es lo mismo antiagregante, anticoagulante, que fibrinolítico. Fibrinolíticos, dos: anteplaza y tenecteplaza. Antes estaba la streptoquinasa, la uroquinasa, ya no se usa. Olvídense de eso. ¿Okay? Entonces, fibrinolíticos, dos. Luego, anticoagulantes: heparina, warfarina, acenofumarina, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, etc. Y antiplaquetarios o antiagregantes: aspirina, clopidogrel y algunos otros. ¿Ok? Tratamiento endovascular. Tenemos hasta 24 horas para rescatar a un paciente siempre y cuando tenga un mismatch clínico o radiológico. Los estudios que salieron en 2017 fueron DON y Diffuse, y justamente era para el stroke del despertar. Y vieron que el Diffuse le fue muy bien a los pacientes que rescataron hasta 16 horas después de iniciar los síntomas, y el DON rescataron hasta 24 horas después de iniciar los síntomas con trombectomía mecánica. ¿Okay? La trombectomía mecánica es un cateterismo cerebral, ¿no? Entramos por la pierna con los catéteres, localizamos el coágulo, lo sacamos con un stent o lo sacamos con aspiración. La terapia endovascular actualmente está indicada para oclusión de grandes vasos, o sea, carótidas y M1, el primer segmento de la arteria carótida, de la arteria cerebral media, el primer segmento. Tiene un amplio... Ya tenemos ahora para rescatar M2 y M3, pero la indicación es grandes vasos, ¿ok? ¿Hasta ya alguna duda de tratamiento agudo? A ver, entonces, para que quede claro, esto no le van a sacar fotos, lo tienen que retener en su cabeza, lo tienen que tener muy, muy claro. Llega un paciente, hombre, 55 años, se conoce sano, llega con síntomas a urgencias, glucosa normal, presión normal. La hora de inicio de los síntomas empezó hace 4 horas.
¿Qué estudio le hago acá? Si la TAC sale con hemorragia, ¿qué hago? Fuera del algoritmo, neurocirugía, etc. Si la TAC sale normal, ¿qué hago? Trombolizo al paciente. Muy bien. Mismo caso, pero el paciente llega a las 7 horas de haber iniciado los síntomas. ¿Qué estudio le hago? Hacemos un mis. Rezo es una buena posibilidad. O angiotomografía con perfusión. Correcto. ¿De qué depende que hagamos una u otra? Del centro. Lo que hagan ustedes mejor. Aquí, en este hospital, son buenísimos haciendo perfutac. Buenísimos haciendo angiotac y perfutac y las hacen muy rápido. En Médica Sur es un martirio pedir una perfutac. Es mucho mejor hacerle una resonancia. Entonces, si a mí me cae un infarto aquí, le pedimos perfutac. Si me cae en Médica Sur, le pedimos resonancia. ¿Por qué? Porque lo hacen más rápido. Entonces, lo que mejor hagan en su centro. No hay no hay algo descrito que digan, es mejor perfutac, es mejor resonancia. No. Lo que mejor hagan en su centro. Entonces, tienen que saber qué es lo que mejor hacen en su centro. Pero cualquiera de esos dos. Entonces, a las 7 horas me sale con una difusión, con una hiperintensidad de toda la cerebral media, una difusión toda la cerebral media y el flare toda la cerebral media. ¿Qué hago? Nada, se acabó. Si me sale la difusión hiperintensa toda la cerebral media y el flare sale normal, no lo trombolizo, porque ya pasó del tiempo. Si tiene oclusión de grandes vasos ese paciente, terapia endovascular, trombectomía mecánica. ¿Ok? Le quito el coágulo con un catéter, ¿correcto? La trombolisis suele ser antes De las 4 horas. La trombolisis idealmente si solamente tenemos eso, si no estamos en un centro de tercer nivel, lo podemos extender hasta las 9 horas, siempre y cuando también tengas difusión y flare con mismatch, etc. Mismos criterios, lo podríamos trombolizar si no tienes acceso a terapia endovascular. ¿Ok? Solo lo trombolizas a las 9 horas cuando no tienes acceso a terapia endovascular, ¿correcto? ¿Quedó? Sí, lo La prevención secundaria, ¿no? O sea, ya se nos infartó el paciente, ya lo metimos, ya le hicimos trombolisis, etcétera, lo que sea. El paciente es hipertenso. Eso puede ser también cuando el de difusión y el flare salen ya. O sea, La prevención secundaria es independiente de si lo trataste o no. O sea, la prevención secundaria se refiere al paciente que ya se infartó, ¿no? Rescatado, no rescatado, lo que sea, hay que empezar prevención secundaria. ¿Ok? Prevención secundaria. Entonces, la presión arterial, ¿cuál medicamento dar? Normalmente lo que se escoge son IECAS. No hay algo que diga, tienes que darle este IECAS, tienes que darle este ARA, ¿no? Generalmente lo que te beneficias es esta meta. A este paciente que ya se te infartó, lo ideal es tenerlo menos de 130-90. Menos de 130-90 es lo ideal. Insisto, diuréticos, IECAS, ARAS han demostrado que pueden ser buenos, ¿no? Hay que ver también la edad y hay que ver qué vamos a hacer, porque por ejemplo, si tengo un viejecillo ahí de 72 años y le doy un diurético y el diurético lo tengo que ocupar cada 12 horas, lo voy a levantar 4,000 veces al año. No es lo más conveniente. Si tengo un diabético, lo ideal es usar un IECA, ¿no? Es como mejor les va, o un ARA, depende, ¿no? Si el IECA le da mucha tos, pues entonces lo doy un ARA, ¿correcto? Entonces depende mucho del paciente, ¿no? Pero no está diciendo calcio antagonistas, por ejemplo. Importante, no está diciendo darle amlodipina, ¿no? O darle verapamil. Fíjense lo que está diciendo, diuréticos, IECAS o ARAS. Esos son los que deberíamos de utilizar, ¿no? Luego la hiperlipidemia. Las estatinas se dan por dos razones. Uno, si tienen hiperlipidemia, y la otra, porque tienen efectos pleiotrópicos en la placa. Una de las razones, y salió en el estudio Sparkle, en el New England, que está ahí escrito, es que estabilizan la placa lateral. O sea, evitan que se rompa. Entonces es parte de la prevención primaria y secundaria de las estatinas. ¿Cuáles estatinas? Las de alta intensidad. ¿Cuáles son las de alta intensidad? Atorvastatina y rosuvastatina. ¿A qué dosis? 80 miligramos. Y atorvastatina, 20 miligramos de rosuvastatina. ¿Quedó? ¿No? 20 miligramos de qué? Vale. Ahí escrito. Las estatinas se utilizan para prevención tanto primaria como secundaria. Los pacientes con prevención secundaria, a los que ya se infartaron, lo ideal es empezar atorvastatina o rosuvastatina, que son medicamentos de alta intensidad o estatinas de alta intensidad.
Atorvastatina y rosuvastatina. ¿A qué dosis son de alta intensidad? La atorvastatina a 80 miligramos, la rosuvastatina a 20 miligramos, ¿no? Lo ideal, lo que está escrito, lo que se ha demostrado, es atorvastatina 80 miligramos, ¿no? En prevención secundaria. Estamos hablando de prevención secundaria. Prevención secundaria es cuando ya se infartó. Y luego te dice, bueno, y si tiene hiperlipidemia, tu meta es LDL abajo de 70. Es un madrazo, abajo de 70 es dificilísimo. Entonces sí está muy complicado porque estamos hablando que tienen LDL de 200. Bajarlos a 70 es dieta y atorvastatina es complicado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se supone de dieta. Entonces, cuando no se alcanzan, justo en estos pacientes que tienen grandes hiperlipidemias, grandes obesidades que no se alcanzan, lo que podemos hacer es agregar ezetimiba, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los pacientes que tienen muy alto riesgo? Los que están descritos acá abajo. Pacientes que ya tuvieron un infarto cerebral, pacientes que ya tuvieron infartos en el corazón. ¿Y en cuánto tiempo se considera que ya no bajó? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para saber? No, pues en realidad los primeros 2 meses, 2 meses. ¿no? Los primeros 2 meses. Estos son en pacientes de alto riesgo, ¿no? O sea, los 2 Pacientes meses se cambia el tratamiento. le agregas, no lo cambias, le agregas. Le agregas ezetimiba, ¿no? Lo que les decía, estas son las estatinas de alta intensidad y ya esas son las dosis. Esas son las dosis. La glucosa, pues diabetes y prediabetes aumentan el riesgo hasta 3.7 veces más la probabilidad de tener un segundo infarto cerebral, ¿no? Entonces hay que tener buen control de la glucosa. Aquí sí las estrategias son muchísimas, ¿no? Muchísimas son las estrategias para bajar la glucosa, insulina, metformina, diazolidinedionas, lo que sea. Entonces, lo ideal es mantener la glucosa con un solo fármaco. Si no se puede, hay que empezarle a agregar. Y la meta, hemoglobina glucosilada menos de 7. Entonces, meta de presión, Menos de 130. meta de LDL, menos de 60. meta de hemoglobina glucosilada, Menos de 7. correcto, menos de 7. Menos de 100. Esas son nuestras metas. Acuérdense que mata más la hipoglucemia que la hiperglucemia. Mata más. Entonces tampoco quiero una hemoglobina glucosilada en 5, ¿no? Porque eso me está haciendo hipoglucemia. Otra de las causas importantes es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Se cura con un CPAP. Entonces también en pacientes en donde no encontramos la causa inicialmente, que vemos gordos, que vemos hipertensos, que vemos con cuello corto, etc., un buen estudio diagnóstico de tamizaje es abordarlo para SARS. Entonces es importante esto. Aterosclerosis intracraneal, no estoy hablando de la aterosclerosis de las carótidas, estoy hablando de la aterosclerosis que está adentro del cráneo, ¿sí? Aquí lo que se recomienda es aspirina. ¿Ok? Darles aspirina a estos pacientes es lo recomendado. No se recomienda terapia endovascular, absolutamente no. Se recomienda estatinas y aspirina. ¿Correcto? ¿Mande? La dosis de aspirina siempre es la misma, ¿no? Va desde 81 miligramos hasta 325 miligramos, pero lo que hay aquí que se llama aspirina Protect son 100 miligramos, y es lo más fácil de conseguir, ¿no? 100 en ese rango de 81 miligramos y 325 está perfecto. Doctor, ¿y también ahí darían en la dosis intracranial la atorvastatina o solo Sí, con la- también. ¿Sí? Sí, porque acuérdate que toda la prevención secundaria lleva atorvastatina. Y estamos hablando solamente de prevención secundaria. Mi mujer te estaba diciendo. Pero si es un accidente, ¿cómo se dice? AIT. AIT, O si es un AIT, lo tratas como AIT. nada más. Sí, No das le doble pones- dosis, das doble dosis, Ok. das y ya está. Fibrilación auricular. 90% de los pacientes que tienen un AIT o un infarto cerebral secundario FA tienen un trombo en la orejuela izquierda, por eso es importante el eco. ¿Ok? Y aquí sí ya el tratamiento va a ser anticoagulación. Ahí están, ¿no? Hay estudios que han demostrado cómo les va. Y el problema de la acenocumarina y de la warfarina son varios. Primero, la biodisponibilidad que tienen en el cuerpo, ¿no? Segundo, que lo tienen que estar midiendo de forma constante con tiempos de coagulación. Sí. Tercero, que pueden irse para arriba o para abajo. O sea, te puede llegar el paciente con 2.5, que es lo ideal, pero te puede llegar el paciente con 7, te puede llegar el paciente con 1. Es un problema. Entonces, algo que tiene
algo que tiene mucho beneficio son estos nuevos no, son estos anticoagulantes directos. Apixaban, rivaroxaban, dabigatran, rivaroxaban, ¿ok? Ahora, ¿en qué pacientes no vamos a utilizar anticoagulantes orales? ¿En cuáles no los vamos a utilizar? Estenosis mitral moderado grave o que tenga una válvula cardíaca mecánica. O sea, si tienen un reemplazo valvular, esos pacientes no se benefician de nuevos anticoagulantes orales. Si tienen un reemplazo valvular, hay que darles acenocumarina o warfarina. Miren la cantidad de pacientes, 30%, o sea, 3 de 10, que cuando yo lo monitoreo en el hospital no me sale ninguna arritmia, 3 de 10, sí, su infarto fue por una arritmia, entonces tengo que hacerle un Holter, un monitoreo prolongado. ¿Y qué estudios han demostrado? No voy a tener demasiado en esto, pero estos son los estudios que han demostrado beneficio de estos anticoagulantes orales. El Relay habló de dabigatran, dijo que era bastante útil. El Rocket habló de rivaroxaban. El Aristotle habló de apixaban y el Engage habló de endoxaban, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque se hizo un metaanálisis de todos estos. O sea, dijeron, bueno, ahora vamos a agarrar a todos estos estudios, al que agarró a rivaroxaban, apixaban, vamos a juntarlos y vamos a ver qué pasó. Y miren, esto pasó. 20% disminuyó el riesgo de EBC. 20%. Cualquiera de estos nuevos anticoagulantes, 20% lo redujo. ¿Ok? No hubo, o sea, la mitad redujo el EBC hemorrágico. Eso quiere decir que sangraban más con warfarina y con acenocumarina que con los nuevos anticoagulantes orales. Ajá. Y disminuyó 10% la mortalidad. Entonces son muy útiles estos medicamentos. Bien. Miren ustedes, también, una de las preguntas más complejas que no se ha logrado responder bien es, ¿tiene un infarto grande? Por FA, ya la detecté. Estoy en los primeros 2 días de infarto, llega con una clara fibrilación auricular y el paciente tiene un infarto grande. ¿Cuándo empiezo la anticoagulación? Porque si le empiezo muy rápido, me va a sangrar. Y si le empiezo muy tarde, se me va a volver a EBCar. Entonces, esto trata de explicar eso. En realidad, para que se vuelva a infartar dentro de los primeros 14 días, solamente tiene 1.3% de probabilidad, es muy bajo. O sea que los primeros 14 días de que me llegue infartado, dentro de los siguientes 14 días, puedo mantenerlo sin anticoagulación, porque mi riesgo es bajo. Pero la transformación hemorrágica sí se vuelve alta, hasta 21% dependiendo del tamaño del infarto. Lo normal es que empecemos 14 días después. 14 días después. Eso es lo normal, que se empieza hasta 14 días después. Bien. No voy a tener el foramen oval permeable, solamente quiero que sepan que el foramen oval permeable es una causa importante de EBC en pacientes jóvenes. Esto ya es mucho más específico, no es algo que necesiten saber porque también no todos los forámenes oval permeables se tratan, no me voy a tener el foramen oval permeable. Disección sí, porque les puede pasar a ustedes. ¿No? Disección sí. Si van a jugar medio pesado, nada más tengan cuidado con sus arterias, el cuello. Entonces, pacientes que tienen AIT, esto lo ideal es dar antitrombóticos. Cuando digo antitrombóticos, ¿qué medicamento es? Aspirina, clopidogrel, ¿ok? Los pacientes que se disecan no necesitan necesariamente terapia endovascular ni nada, pero sí les tengo que dar antitrombóticos, ¿ok? Antiplaquetarios. No anticoagulantes porque corre el riesgo de sangrar. Entonces, el tratamiento ideal, dicho en otras palabras, el tratamiento ideal para un paciente que tiene un infarto cerebral por una disección es antitrombóticos, correcto. Y ya por terminar, pues está todas las alteraciones hematológicas, ¿no? Mutaciones, vasculitis, síndrome de anticuerpos antifosfolípido, deficiencia de factor 5 de Leiden, etc. Todos estos que son muy raros. Este no es tan raro, estos sí hemos visto varios. El SAF sí se tiene que tratar con warfarina o acenocumarina y la meta de INR es entre 2 y 3. ¿Ok? Entonces eso cambia el tratamiento, o sea, no es lo mismo que alguien tenga un EBC por una placa de grasa en la carótida que por SAM, porque ahí el tratamiento cambia, ahí el tratamiento es anticoagulación. ¿Ok? ¿Salud? ¿Dudas o preguntas? ¿Seguro? ¿Con ese todo claro?
el dispositivo es el que tiene historial de aborto repetido. Ajá, Sí, sí. exacto. No, Aunque si es hombre, ¿no? bueno, no, Es más como. igual es 9 a 1. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro con el C? Bueno, Callados, en por el favor. momento leí o escuché, me parece, de alguna clase sobre la enfermedad de tromboembólica, postquirúrgica. En este caso, si llegara a tener un EBC postquirúrgico, ¿cómo lo trataríamos? Mismo. Aunque podría llegar a sangrar. Depende cuál haya sido la cirugía. O sea, si fuera una cirugía del cerebro, lo metes a trombectomía mecánica. Si fuera a cirugía de otra cosa. Si fuera cirugía de otra cosa, lo podrías trombolizar. Depende si fue una cirugía mayor o no, pero si es posquirúrgico, en el inmediato posquirúrgico es trombectomía mecánica. Siempre es. Y si es distal, se acabó la historia, o sea, lo dejamos con el infarto. Siempre y cuando sea una cirugía mayor. Cirugía mayor, ¿como qué sería? Por ejemplo? Cadera. O sea, intestinos. O sea, una apendicitis no se considera cirugía mayor, sino algo que tenga una abertura en línea media, que haya sangrado más de 1.5 litros, etc. Algo del corazón, cualquier cosa del corazón, cualquier cosa de la cabeza, tiene que ser trombectomía mecánica. Lo que me quedo como duda si la trombolisis es como en un proceso agudo y ya la Trombectomía mecánica. trombectomía mecánica, eso ya es como cuando no pudiste trombolizar. No, se puede hacer simultáneo, se pueden hacer las dos. La trombectomía mecánica la puede hacer en cualquier momento, siempre y cuando tengas oclusión de grandes vasos. En cualquier momento, pero la trombolisis no la puede hacer en cualquier momento, ¿no? La trombolisis tiene un periodo de tiempo definido. Entonces, ¿podrías utilizar los dos? Sí, podrías utilizar los dos. De hecho, o sea, ya no son cosas tan puntuales de la clase, pero en la oclusión de grandes vasos, solamente el 12% mejora con anteplasia. Entonces, esos pacientes se benefician mucho más de trombectomía mecánica. Pero se pueden hacer la terapia dual siempre y cuando esté en tiempo. ¿Alguien más? ¿No? A mí no me quedó claro lo del AIT, la parte de que ¿cómo se dice? Mencionó unos que no se tratan. Todos se trataban, Pero con aspirina. todos se tratan. Todos hay Dijo que primero Ah, con bueno, 7 días. ya me acordé. Después de dar la terapia, la inicial que La doble son los integración. 300, posterior a ello, ¿qué se hace? La carga, Solo se... posterior a eso es el abordaje diagnóstico. O sea, en el momento en que llega, das la carga de aspirina y haces el abordaje diagnóstico. Y ya al día siguiente, 24 horas después, empiezas con la doble integración. 100 miligramos de aspirina, 75 de clopidogrel. Y ahí no podríamos, solo si fuera el embolismo intracraniano, solo le añades la torvastatina. Va en el aire. Ajá. No, No, en el pero aire cuando no es es cuando dijo que tenía. Estenosis intracraneal. Ajá. No es necesario si eso no te está causando los síntomas. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Muy bien, pues gracias. Gracias, doctor. Les toca epilepsia.